Bien, la iglesia debe de ser, fíjense, cuidadora de la verdad. La iglesia debe de ser proclamadora de la verdad. Y por último, la iglesia debe de ser modeladora de la verdad. Creo yo que hemos insistido, mis hermanos, mucho en esto. Y bueno, ojalá que de veras podamos, como dicen los signos, llevar este mensaje de salvación. Tenemos una Biblia inspirada. El lector debe, y yo creo que nosotros en su momento lo hemos hecho, ¿verdad? Con mucha diligencia, cada día, con la ayuda del Espíritu Santo, cuando leemos, bueno, vemos esas porciones que nos ayudan, que nos animan a que nosotros sigamos pues hacia adelante. En este libro de los Hechos, mis hermanos, vamos a encontrar a esa iglesia trabajadora, a esa iglesia del primer siglo que no puso barreras, sino que empieza a predicar la palabra después de que viene el Espíritu Santo. ¿Verdad? De hecho, ya nosotros cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y tenemos, mis hermanos, esa ayuda constante, ¿verdad? Al predicar, al enseñar, al vivir, ¿verdad? Porque también se ocupa la ayuda del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. La iglesia debe de ser, ¿verdad? Y el ejemplo lo encontramos aquí en Hechos capítulo número 1, leía yo el versículo número 8, ¿verdad? Recibiréis poder del Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿verdad? Entonces la iglesia es cuidadora de la verdad, ¿verdad? De hecho, si vamos, mis hermanos, a los evangelios, principalmente ahí al evangelio de Juan, capítulo número 17, versículo número 17, santifícalos en tu verdad. Y lo agrega, tu palabra es verdad, cuidadora de la verdad. Bien, la palabra es la verdad, la Biblia, las Sagradas Escrituras. ¿Verdad? Esto yo creo que lo hemos entendido desde un tiempo, desde un momento pasado, ¿verdad? Y creo yo que no hay lugar, ¿verdad? A dudas en todos y cada uno de los cristianos que nos congregamos, ¿verdad? En las distintas iglesias, que la palabra o que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Posiblemente habrá gente que diga, ¿quién escribió la Biblia? ¿Verdad? Posiblemente han dicho son hombres y mujeres, bueno, la mayor parte hombres, ¿verdad? Que escribieron la Biblia. Pues sí, la escribieron, pero fueron inspirados, ¿verdad? Divinamente. Si haya sido un escrito a la ligera, ya con el paso del tiempo, pues eso ya hubiera quedado por allá guardado, a lo mejor en ese lugar olvidado, ¿verdad? Hubiera pasado de moda. Pero no, la Biblia ha sido, es y va a seguir siendo. La Biblia va a tener vigencia, ¿verdad? Hasta la eternidad. Bien, haciendo mención, mis hermanos, de esto, también ahí en Juan 14, 6, un poquito antes de ese pasaje que acabé de leer, en ese versículo número 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad. Y aparte de eso menciona, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hablando de la verdad, ¿verdad? ¿Cuántos grupos religiosos han dicho nosotros tenemos la verdad? La Biblia es la verdad. Ahí encontramos, mis hermanos, no en un grupo religioso, no en una iglesia, sino en la misma Biblia. Ahí encontramos pues la verdad. Como lo dije, y en base a ese versículo, no solo la verdad, sino también el camino a la vida del hombre, y claramente lo dice la Escritura. Bueno, si hacemos mención de ese Salmo número 90, son 70, los más robustos 80. A partir de ahí es molestia y trabajo y pronto pasan, ¿verdad? Y nos vamos. Pero bueno, en el caso de nosotros que ya tenemos la verdad, que tenemos a Cristo, que tenemos el sello del Espíritu Santo, pasamos de muerte a vida. La vida que el Señor nos ofrece es una vida eterna, no pasajera, no momentánea, no 80 ni 90 años, una vida eterna.
hermanos, creo yo que esto nos debe de motivar, nos debe de incentivar, ¿verdad? A que sigamos nosotros hacia adelante, ¿verdad? Tiene que haber una firmeza, tiene que haber una fidelidad, ¿verdad? Una constancia, ¿verdad? Todo esto, bueno, requiere el Señor de todos y cada uno de nosotros. Y conforme vamos a ir viendo, conforme avance, ¿verdad?, en la prédica, hermanos, tenemos que ser modeladores de la verdad, que esto es bien importante. A veces se tiene el conocimiento y nada más se queda ahí. La iglesia, vuelvo nuevamente al título, la iglesia debe de ser cuidadora de la verdad. Para cuidar la verdad debemos conocer, bueno, pues todo lo que está escrito, y poder, de hecho, poderla defender, podemos decirlo, ¿verdad? Si vamos a estos pasajes, si no me equivoco, ahí en Pedro, ¿verdad? Debemos presentar defensa con mansedumbre, ¿verdad?, ante todo aquel que demande una razón, ¿verdad?, de la creencia que nosotros tenemos. Bien, si no tenemos, hermanos, ese conocimiento de esa verdad, posiblemente llegue alguien o otro grupo religioso y lamentablemente nos va a envolver, nos va a lo mejor a confundir, ¿verdad? Oye, de veras, ¿estaré yo en la religión correcta? Podríamos nosotros hasta hacernos esa pregunta. ¿Este grupo de veras traerá la verdad? ¿Verdad? Para eso, mis hermanos, debemos conocer nuestra Biblia, ¿verdad? No, ¿verdad?, como la del pastor que está forrada de piel, que tiene hasta el nombre. Conocer el contenido. Por cierto, hermanos, si vamos a los tiempos, ¿verdad?, de Moisés, a los tiempos de los primeros 5 libros de nuestra Biblia, un niño tenía que saber el contenido de esos primeros 5 libros de la Torá, de la ley, ¿verdad? Y no nada más saberlos, sino llevarlos a lo que es la vida práctica. Ya no se diga una gente mayor, una gente grande. Un niño, podríamos decirlo, de 5, 6, 8, 10, 12, 15, ya a partir de la juventud, ya no se diga los grandes, tener conocimiento de todo lo que encierra, ¿verdad?, la escritura, no nada más esos 5 libros. Para cuidar la verdad debemos de conocerla, ¿verdad? Claramente, como lo expresé hace unos momentos, la iglesia debe de ser cuidadora de la verdad. Tuvimos la semana de escuela bíblica y fíjense, cada enseñanza fue con cierto nivel, ¿verdad?, podemos decirlo. A los niños, bueno, con un nivel básico, ¿verdad?, como cuando tú vas al kinder. Ya los de primaria, un nivel un poquito más elevado. Y ya no se diga, si tú ya estás, por ejemplo, en prepa o si ya entraste a la universidad, ¿verdad? Para esto hay hermanos que ya se prepararon, nos estamos preparando en teología, en esas doctrinas fundamentales de la vida cristiana, ¿verdad? Ya hemos adquirido un poco más de conocimiento y el apóstol Pablo, bueno, pues de alguna manera lo expresa así, que no seamos un neófito, un ignorante, no, sino que ya tengamos más conocimiento. Y para esto, bueno, pues si tú ya quieres adentrarte ¿cómo diría?, en enseñanzas más profundas, pues tienes que cursar tu maestría, tu doctorado, para que de esta manera, cuando se enseñe de la mejor forma, de la manera que se entienda, ¿verdad? Y bueno, pues llevar a cabo a la vida diaria esta verdad, y además de eso defenderla de aquellos grupos o de aquellas personas que en su momento pues vamos a enfrentar, ¿verdad? No sé si en su momento ustedes hayan platicado con otra persona de otro grupo y que a lo mejor defiende una doctrina que no está fundamentada, ¿verdad?, en la escritura. Es cuando debemos de intervenir, sacarlo de esa duda, siempre y cuando contando, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, y que ya hemos estudiado a lo mejor esa porción bíblica que a lo mejor para unos es confusa,
pero a los que estudiamos con la ayuda del Espíritu Santo, pues nos ha dado la luz para entender, ¿verdad?, algún pasaje. Entonces la iglesia es cuidadora de la verdad que se encuentra en la Biblia, la verdad que se encuentra en Jesucristo, que se encuentra en Dios, en el apóstol Pablo, en esos discípulos, ¿verdad?, que recibieron de primera mano esa enseñanza. Si no tienes conocimiento, ¿cómo vas a defender? ¿Verdad? De veras, a lo mejor es así, ¿verdad? Creo yo que recuerdan alguna plática que tuvieron y que te han insistido, no, pero la Biblia dice así, ¿verdad? A ver, muéstrame, sería lo primero que deberíamos de preguntar. Y hay gente que, bueno, empiezan a buscar y no encuentran. Si tú eres estudioso de la Biblia, si te aprendes esos versículos, ¿verdad? Mira, aquí está. Entonces ya con Biblia en mano, esta es la verdad, ¿verdad? Y aquí está la evidencia, ¿verdad? Qué bendición que podamos, mis hermanos, nosotros hacer esto. Vamos a la parte media. Proclamadora de la verdad. A ver, volvemos a ese pasaje de la Escritura, Hechos, capítulo número 1, el versículo número 8. Pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, proclamadora de la verdad. De alguna manera, mis hermanos, ¿verdad? Lo que se hace aquí, por ejemplo, escuela dominical, los cultos, me refiero a la prédica también, ¿verdad? Lo que hacemos los días miércoles, pedimos por aquellos hermanos que van de lugar en lugar, pedimos por aquellos misioneros, pedimos por los maestros del seminario. Hermano, todo esto pues nos ayuda para que podamos en su momento proclamar la verdad. Y como dije, la iglesia debe de ser, en el título, proclamadora de esta verdad. Cuidadora, ahora proclamadora. Bien, el libro de los Hechos y en estos primeros capítulos pues nos habla de esa iglesia, de esa primera iglesia, de ese primer grupo de los 12, ¿verdad? Por cierto, la porción que leíamos, ¿verdad? Tanto Pedro como Felipe, como el apóstol Pablo, un poquito más adelante, ¿verdad? Empezaron en la proclamación de este evangelio, ¿verdad? El pasaje que leíamos, bueno, se refiere a aquel mago, ¿verdad? Que engañaba a mucha gente. Indícame, hijo, ¿cuál fue el versículo, los versículos que leíamos? 8, capítulo número 8. A ver, vamos a ver esta porción de la Escritura. La leímos todos juntos, ¿verdad? Bien, fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió de la ciudad de Samaria, a la ciudad de Samaria, y les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Estaba por ahí un mago, ¿verdad? A ver, vamos a ver donde lo menciona, que ejercía la magia, ¿verdad? Y tenía, como decimos a veces, con los ojos cuadrados a los que estaban viendo, aquello que Simón el mago, ¿verdad?, hacía. Cuando Felipe, hermanos, llenos del Espíritu Santo, empieza a predicar la palabra, bueno, hasta el mismo mago, ¿verdad?, se sorprende que con la imposición de las manos se recibía, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Esta iglesia del primer siglo, hermanos, fue muy responsable. Esta iglesia del primer siglo, ¿verdad?, fue proclamadora de la verdad. Esta iglesia fervientemente proclamó la palabra y el evangelio. Bueno, de hecho, si hablamos, si hablamos de la Biblia, la palabra de Dios, ahí vamos a encontrar, ¿verdad?, estas buenas
el Evangelio son buenas de salvación, ¿verdad? Dentro de nuestra escritura pues vamos a encontrar estas doctrinas, mis hermanos, que todos y cada uno de nosotros conocemos: la santificación, la vida eterna. Si hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, si hablamos del cielo, del infierno, como lo dijimos el domingo pasado, 50 cosas más buenas tenemos como iglesia, no puras cosas malas, no, ¿verdad? Tenemos un templo, un mobiliario, tenemos un salón social que si la gente nos lo pide podemos hasta velar un cuerpo, y no nada más velarlo, sino también predicarles. Hay una casita que de buena voluntad la hemos prestado, bueno, haciendo mención de lo que la Biblia dice, que debemos de ayudar a otros, o vamos a la corriente. De esa manera también podemos ver una cosa mala, ¿verdad? En esto. Pero bueno, proclamadora de la verdad, la iglesia de los hechos, una iglesia ferviente. Hermanos, así será la iglesia de Quila, ferviente, o estamos a veces así, ¿verdad? Como cuando echa uno un alcalcercer al refresco, subimos, o en su momento hasta el piso, ¿verdad? Creo yo que a veces así nos encontramos, lamentablemente, ¿verdad? Cuando deberíamos estar acá arriba, no porque le echamos un alcalcercer, sino porque el Espíritu Santo está con nosotros. Una iglesia ferviente, bueno, la encontramos aquí en Hechos capítulo, bueno, en esos primeros capítulos, ¿verdad? Si revisamos nuestra Biblia en este libro de los Hechos, pues vamos a ver a esos hermanos comprometidos con la gran comisión, ¿verdad? Ellos hicieron caso a lo que el Señor en los evangelios, principalmente ahí en el evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, 20, bueno, pues el Señor dice y ordena, ¿verdad? A aquellos 12, aquella primera iglesia, podemos decirlo, ¿verdad? Hechos 1:8, en el cual me he estado basando, ¿verdad? Nos da, hermanos, una pauta: pero recibiréis poder. Si tú no tienes, hermano, la llenura del Espíritu Santo, pues mejor no vayas, porque la gente te va a envolver. La gente a lo mejor te va a preguntar, no vas a saber darle una explicación. Fíjense, nada menos el día de ayer que estuvieron ya los muchachos aquí y pues de alguna manera desarrollaron, ¿verdad?, la enseñanza de cada día, ¿verdad? Así se empieza, ¿verdad? Titubeando, pero bueno, salieron adelante, ¿verdad? Mencionaron algo de lo que se vio en cada día. Si tú vas y no llevas, hermanos, al Espíritu Santo que te guíe, que te ponga las palabras en tu boca, hermano, mejor espérate tantito, ¿verdad? Para que, bueno, vayas respaldado con esa ayuda que brinda, pues, el Espíritu Santo. De hecho, ahí lo tenemos, ¿verdad? Dice que cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Donde, bueno, si vamos a esa última parte de este versículo, ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De alguna manera se ha aplicado así. Tu Jerusalén es ahí, tu casa, tu familia, ¿verdad? Judea, bueno, el que te rodea, a lo mejor el vecino, ¿verdad? Samaria, bueno, pues puede ser a lo mejor en otro ranchito, en las mesas, si vas para el lado de Ameca, el Sabino, Escalane, ¿verdad? Y lo último de la tierra, bueno, pues diríamos allá en la colita de Jalisco, ¿verdad? Por allá donde en una ocasión andábamos, ¿verdad? Y que la verdad está lejos, ya no digamos en otro lugar, ¿verdad? No sé, por allá, por las Bajas Californias o acá por el sur, ¿verdad? Pero hay hermanos, bueno, que de alguna manera, ¿verdad? Tienen ese deseo, que son apoyados y van hasta lo último de la tierra, donde el Evangelio no ha sido predicado. Me seréis testigos, claramente lo dice este versículo número 8, en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Bien, cuando se proclama la verdad, ¿verdad?, que tenemos en la Escritura, impacta el crecimiento también de la iglesia. Fíjense, el impacto o el resultado es un crecimiento. ¿Crecimiento de qué? De la membresía, de la iglesia, ¿verdad? El día de ayer, y qué bendición, bueno, que al final éramos más de 50. Algunos dirán, no, pues que vinieron a comer, ¿verdad? No me importa si vinieron a comer, algo se les tuvo a haber quedado, ¿verdad? Tanto a los niños como a la gente que estuvo, ¿verdad? Esto impacta el crecimiento de la obra, el crecimiento de la iglesia. A lo mejor ahorita estamos sembrando, a futuro vamos a ver, hermanos, la cosecha. Segaré cuando estemos allá en la presencia de Dios, ¿verdad? No sabemos si estos niños, si estos adolescentes, si esta gente adulta, vayamos a verla allá en las mansiones celestiales y que digan, la iglesia de Aquila, ¿verdad?, empezó la obra en mi vida, en mi mente, en mi corazón, con la ayuda pues del Espíritu Santo. Debemos pues la iglesia ser proclamadora de la verdad, no nada más cuidadora, como lo dijimos al principio, ¿verdad?, sino también proclamadora de la verdad. Cuando llegamos a esta parte de modeladora de la verdad, fíjense, esto también es bien importante, ¿verdad? Modelar o ser semejante a Cristo, ¿verdad? Por cierto, hay himnos y los que ponía mi hijo, bueno, aplican muy bien a lo que se está predicando. Ser como Cristo, ser modelador de la verdad. No solo aparentar, sino ser auténticos, ¿verdad? Creo yo que es lo que la gente quiere ver, ¿verdad? Que no nada más de nombre, ¿verdad?, sino que modelemos la verdad, que reflejemos la luz de Cristo, la luz del Evangelio, que seamos sal, que seamos luz. Bueno, creo yo que la gente quiere ver, ¿verdad?, esto en las iglesias, no nada más en la de Aquila, ¿verdad? Hermanos, si lo hacemos de esa manera, bueno, ya con el respaldo de nuestro buen testimonio, la gente va a recibir esta verdad. Si no nos ocupamos en esto, ¿verdad?, en ser modeladores, o que nuestro testimonio impacte, ¿verdad?, a los demás, pues vamos a seguir en lo mismo, ¿verdad? No va a haber ese crecimiento, no va a haber esas personas nuevas, no va a haber bueno, pues lo que queremos ver, una iglesia floreciente, ¿verdad? Vamos a ir, en vez de ir floreciendo de mal en peor, ¿verdad? Que es lo que no queremos nosotros, pero es lo que el diablo quiere, ¿verdad? Que las iglesias vayan de mal en peor, que las iglesias estén desmembradas, que las iglesias, en vez de ser luz, que sean tinieblas, en vez de ser portavoces de la palabra, bueno, pues que no vayamos, que no salgamos. Es lo que el demonio quiere, lo que el diablo quiere, ¿verdad? Pero bueno, tenemos el mandato del Señor, Mateo 28, versículos 18, 19 y 20, ir, predicar, enseñar, ¿verdad? ¿Por qué no bautizar? ¿Verdad? El apóstol Pablo, si hablamos del bautismo, y él claramente lo dice, no me envió el Señor a bautizar, sino a predicar. El bautismo es después de, ¿verdad?, como por obediencia, pues, a la palabra, ¿verdad? Bautizado no, ¿verdad? Yo hago mención, y creo que lo dijo mi suegro, el que estaba al lado del Señor, no fue necesario que se bajara rápidamente a ser bautizado, ¿no? ¿Verdad? Él está en las mansiones celestiales, hoy estarás conmigo en el paraíso, claramente se lo expresa, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Bien, modeladora, no solo aparentar, sino ser, y ser auténticos, agentes también de transformación,
o gentes de transformación, como tú quieras verlo, agente de transformación o gente, quítale esta parte, gente de transformación. De veras, hemos sido gente de transformación o agente de transformación. Tú en tu casa, tú en tu familia, tú en el barrio, ¿verdad? El Espíritu Santo, la palabra, ¿verdad? Dios mismo hace una transformación, ¿verdad? En nuestra vida. Lo hizo con Saulo de Tarso, lo hizo con Nicodemo, si no me equivoco, o con el chaparrito, acuérdense del nombre, que se subió a un árbol sicómoro, Zaqueo. Si yo he hecho fraude, si yo he robado, lo voy a duplicar, a triplicar, ¿verdad? Hermanos, esa es la transformación, ¿verdad? El cambio, ¿verdad? Creo yo que es importante, ¿verdad? Que veamos esto y lo experimentemos en vida propia. No nada más ver esto en las personas, sino también en nosotros mismos. Y creo yo que ya esa transformación ya la hemos experimentado y ahora queremos verla, esa transformación a la gente que le hemos llevado, ¿verdad? De este evangelio. Por último, implica vivir con integridad. Si tú eres modelador de la verdad, implica vivir con integridad, siendo coherentes en lo que se dice y en lo que se hace. Creo yo que entendemos muy bien esto. Si no, pueden echar un vistazo ahí. Implica vivir con integridad, ¿verdad? La Biblia nos da directrices, mis hermanos, para que podamos vivir con integridad. Bueno, por mencionar, por ejemplo, José, estando en la casa de Potifar, él se mantuvo íntegro, ¿verdad? Podemos ir buscando en la Escritura, ¿verdad? Pasajes que nos respalden, ¿verdad? Con respecto a esto. Simón el mago, fíjense, viendo la porción que leíamos, él creía, ¿verdad?, que lo que estaba haciendo era lo correcto. Engañar a aquella gente y obtener dinero. Cuando ve que los discípulos, ¿verdad?, por la imposición de las manos, ¿verdad?, la gente recibe el Espíritu Santo, pues también quiso tener ese poder y ofreció dinero. No se vivía con integridad, ¿verdad? Y se puede aplicar, mis hermanos, en muchas cosas, ¿verdad? Bien, si revisamos o si somos estudiadores de la Biblia, pues vamos a encontrar, mis hermanos, estos ejemplos. Implica vivir con integridad, ser coherentes, ¿verdad? Que vaya a la par lo que se dice con lo que se hace, ¿verdad? Muchas veces decimos, pero no hacemos, ¿verdad? Muchas veces nos involucramos con el mundo, con el vicio, con el pecado, ¿verdad? Sí, decimos que somos cristianos, nada más decimos, pero con lo que se hace, decimos que no lo tenemos. Entonces, tenemos que ser coherentes, tenemos que ser modeladores, pues, de la verdad. Ser como Cristo, ¿verdad? Hay himnos que nos ayudan, que nos inspiran, ¿verdad? Que nos invitan, ¿verdad?, a que seamos modeladores de la verdad. Y no nada más, como decíamos al principio, cuidador de la verdad, proclamador de la verdad, sino que también modelador, pues, de la verdad. Bien, ojalá que el Espíritu Santo, y lo dejemos trabajar, mis hermanos, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra iglesia, pues si lo dejamos, hermanos, trabajar a futuro, inmediato, vamos a ver, hermanos, la diferencia. Y qué bendición que contemos, pues, con el Espíritu Santo. Nuevamente, mis hermanos, Dios los bendiga. Seguir orando, ¿verdad?, por todo esto, para que el Señor, pues, nos ayude y que todas las actividades, pues, sean con ese fin, llevar a la gente a la verdad de Cristo, a la verdad, pues, del Evangelio. Dios los bendiga. Amén.